Y bueno, amigos, estamos aquí listos para ver algo asqueroso y escandaloso de Josep Pedrerol. Casi tan asqueroso y escandaloso, no tanto, pero casi como lo que vimos en Mestalla con Jesús Gil Manzano. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. También vamos a repasar la expresión relacionada con este tema de un especialista o un presunto especialista sobre estos temas, una persona que me parece que fue árbitro. Vamos a ver la reacción que ha tenido el mundo al escándalo de Mestalla, que fue perpetrado por Jesús Gil Manzano. Esa palabra, el que me sigue hace tiempo sabe que me vuelve loco. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Gracias por el apoyo que le dieron al video que subí el día de ayer, hablando un poco de las reacciones que había dejado el escándalo de Mestalla. Está teniendo una muy buena distribución o repercusión gracias al apoyo de ustedes. Así que hoy, bueno, vamos a hacer un video bastante interesante también, y me gustaría empezar analizando una jugada que les iba a analizar, o una imagen que les iba a analizar o iba a repasar con ustedes el día de ayer, pero realmente estaba en una situación ahí un poco ocupada y por eso no pude hacerlo. Entonces quiero que prestemos muchísima atención. Vamos a pasarnos a la pantalla y por supuesto vamos a analizarlo juntos, porque la verdad es que es absolutamente increíble, muchachos. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a darle click play. Algunos de ustedes seguro ya lo habrá visto, pero si estás aquí es porque quieres mi punto de vista y es lo que vamos a hacer. ¿Estás grabando al Sí. Repito, fíjense la imagen. Mono, le dice el niño, claramente. ¿Estás grabando al Sí. Y la señora le dice, estás grabando al children. Y a mí lo que me parece increíble de esta imagen es obviamente que era mentira, pero recordar que nuestros amigos del Valencia nos dijeron que el Mestalla se iba a comportar, caso que evidentemente no sucedió, y por cosas como esta es que no quería el Valencia que entrara el tema este de la compañía que le está haciendo el tema Vinicius, porque sabía que iban a quedar bastante mal, porque era más que claro, eso estaba más que evidente. Y bueno, ahí está la viva imagen de esto, y lo que me parece más indignante, al final creo que el niño es una víctima de las redes sociales, de la mala educación que seguramente le ofrece la asquerosa de su madre. Y lo que me parece increíble, les repito, es que la mujer se indigna porque están grabando al children, como dice ella, y no se indigna por la asquerosidad que acaba de decir su hijo, que repito, creo que el niño es el menos culpable. Incluso después vimos a gente diciendo que nos estábamos preocupando por lo que dijo el niño y no por difundir la imagen de un menor de edad que fue grabado sin el consentimiento de su padre o de su madre. De verdad, ridículo y asqueroso. Y de esta señora es que deberían hacerle por lo menos una multa a este niño. Obviamente que no vamos a querer que lo manden a la cárcel, evidentemente, pero sí creo que prohibirle el estadio, a la entrada al estadio por un año, tal vez le haga reflexionar a este chiquito alguna cosita. Seguimos, porque la verdad es que lo de Mestalla sigue dejando muchas cosas absolutamente asquerosas, y quiero que ahora veamos cómo el mundo entero vivió el escándalo, y creo que no hay mucha cosa que añadir al respecto. De verdad que es alucinante. Y bueno, aquí en Rafa No Me Jodas Real Madrid han logrado hacer una pequeña, bueno, creo que se lo han robado el chiringuito, pero de verdad no tiene desperdicio alguno. Dentro, arriba el arquero. Esta es la que estaba viendo yo de ESPN. La pelota queda corta igual. Allí la tiene. Y ojo, porque imagínense que hasta la gente de ESPN, con todos los antimadridistas que son, no soportaron dijeron que este escándalo fue una locura total. Día vino el centro. Qué lío, lo terminó antes. Lo terminó antes, era lo único que le faltaba al partido. Lo terminó antes. No está esperando ni mirando el centro. Bellingham hace el gol y cuando se da vuelta, mira, no. Pareil pour reprendre ce ballon, le centre. A mí, chicos, una de las cosas que me parece, bueno, aquí también hay unos titulares en todas las locuras, y quieren que les diga una cosa. Yo ni siquiera tengo cabreo con Jesús Gil Manzano, porque si nos ponemos a pensar un poquito, al final Jesús Gil Manzano es una víctima más del sistema. Él sabe que arbitrándole bien al Real Madrid no va a conseguir absolutamente nada. Y sería injusto, repito, que yo considero todavía a Jesús Gil Manzano el mejor árbitro de toda España, pese a sus errores con el Real Madrid. Pero es muy difícil ponerse en sus zapatos, teniendo en cuenta que esta es una liga que está controlada por un equipo que estuvo pagando al CTA, por una gente que tiene toda la pinta de mafiosa. Y claro, él es un peón más
y al final siempre va a obedecer a su jefe. Creo que, repito, es más víctima que victimario en este caso Jesús Gil Manzano. Seguimos. De Brahim, la dernière, la tête, c'est pas possible, c'est Bellingham, il le refuse. No respeta el fútbol. Esta frase me pareció demoledora en beIN Sport Francia. Esta gente de Inglaterra, después de la meada que le ha metido el Real Madrid a todos los equipos ingleses en las últimas temporadas, tengan esta sensación, pero es asqueroso. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía y creo que el resumen de todo esto puede ser perfectamente escándalo en todos los idiomas, porque en todos los idiomas han hablado de escándalo absoluto. Me parece increíble esto que le ha pasado, pero bueno, tampoco nos vamos a enredar mucho. Quiero que hagamos un pedacito de un video para después, para poder entender la reacción que ha tenido Pedrerol y que me pareció realmente lamentable. Entonces vamos a ver un pedacito nomás de esto, porque bueno, aquí es en el Chiringuito Inside que Juanma Rodríguez, el mismo sinvergüenza de Javi Balboa, con todos los antimadridistas, que es Alfredo Duri y José Luis Sánchez, reaccionando al pitido final. En la derecha. ¡No vale! ¡Ha pitado Gil Manzano! ¡Ha pitado Gil Manzano! ¡Ha pitado Gil Manzano! ¡Increíble! ¡No me creo lo que ha pasado! ¡Ha pitado Gil Manzano! ¡No vale el gol! ¡No vale el gol! ¡Ha pitado el final Gil Manzano! ¡Ha pitado el final Gil Manzano! ¡Hay una roja! ¡Hay una roja! ¡Hay una roja! ¡Hay una roja! Al final va a tener razón Xavi Hernández, liga adulterada. No, siento Dios, pídese pero que estaba Brahim para el giro. Venga, por favor. ¿Lo habéis visto? Pero por favor. Bueno, no me voy a enredar mucho más. Al final, esto es lo que ha sucedido. Ellos hablan de escándalo, empiezan a acusar prácticamente de prevaricador a Jesús Gil Manzano, empiezan a decir prácticamente una cantidad de cosas que al final son sus opiniones y creo que basados en la realidad. Y parece que a Pedrerol, después de que el Real Madrid les ha cortado el grifo de la información, no le ha gustado en lo absoluto esto y termina sucediendo esto porque él no estaba en esta sala. Entonces entra a través de una llamada y bueno, el audio está bastante bajito, voy a hacer un esfuerzo para poder escucharlo bien, igual después yo a ustedes se los voy a editar, así que vamos a escucharlo aquí. Sinceramente, creo que es un poco exagerado lo que estáis haciendo, es mi punto de vista. Exagerado lo que estáis haciendo, ojo. Hombre, como culé que eres, Josep, como culé que eres... Bueno, José, vamos. Como culé que eres, Josep, estás de acuerdo. Es lo que intenta decirle José Luis Sánchez y ahí sale el lambón de Alfredo Duro. Vamos a escuchar al jefe. Qué vergüenza, de verdad. ¿Cómo se me pueden dejar mandar a callar por el asqueroso de Pedrerol? Vamos a escuchar a Josep Pedrerol que se explique el boss y ahora luego ya... Sí. A ver, Josep. Es una alineación mal hecha, con lo cual el culpable soy yo. Vale, alineación del Twitch de hoy y de la transmisión de mi punto de vista. Porque creo que hay gente que opina distinto, seguramente, y no está reflejada en este programa, con lo cual es culpa mía y yo pido perdón, disculpas a la audiencia por ello. Vale, con lo cual evitaremos que pase de nuevo. Me parece que es importante saber que la primera parte, el Valencia tiene una ocasión de gol. Bueno, básicamente lo que ha sucedido es que Josep Pedrerol les ha dicho: es mi culpa por la alineación que he puesto para el Chiringuito Inside del día de hoy. Y el mensaje pues lleva el doble sentido de que si no dicen lo que yo quiero, no los vuelvo a llamar nunca más, intentando tapar el tema de la opinión de sus colaboradores que no están diciendo nada descabellado. Pensar que lo de ayer fue un asco absoluto, para que vean más o menos cómo se maneja este tema en el Chiringuito. Es que es asqueroso. Pedrerol está evidentemente resentido porque las informaciones que hay es que nuestros amigos del Real Madrid, y me parece espectacular, le han cortado la información y es algo que lo tiene sumamente frustrado. Cerramos este video con el señor que les dije que analiza, porque hay mucha gente, obviamente los palanquistas están intentando hacer ver que tienen razón. Y de verdad me parece tan ridículo cuando al Barça le han perjudicado, que me cuesta mucho recordar ahora mismo alguna que sí ha pasado. Yo he dicho, uy, esta jugada al Barça se la ha comido el árbitro, y no, estas son tan sinvergüenzas que son incapaces de reconocerlo. Pues este árbitro explica realmente cuál es la polémica, porque no es que estamos pidiendo el gol, estamos diciendo que la gestión del tiempo añadido fue lamentable. Y este señor que se llama Pajares Paz, que me parece que fue árbitro, lo dice a la perfección. Escuchémoslo y cerramos con esto. Hace una mala gestión del cronómetro del partido. Me explico. Hay
una revisión del gol de Vinicius que se lleva 3 minutos. Hay una parada de juego con ocasión de la lesión que tuvo el jugador de Valencia en la rodilla de 3 minutos. Eso lo he cronometrado yo, ¿eh? 3 minutos. ¿Sí? Después hubo 4 cambios. 11. Que si aplicamos 30 segundos por cambio, estamos hablando de 2 minutos más. O sea, tenemos 3 y 3, 6 y 2, 8. Y después hay una teórica lesión de Duro, el minuto 64, que tiene que ir a ver qué le pasa. Este señor se agarraba a sus partes nobles, ahí ni la habían tocado siquiera. En fin, lo típico para perder tiempo. Hay otro minuto más. Luego entonces... No, y el gol de Vinicius. El gol de Vinicius. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Perdonad, ya lo he dicho. O sea, son 3 minutos gol de Vinicius, 3 minutos de la lesión de rodilla del jugador del Valencia, son 6, más 2 de los cambios son 8, y la de Duro, que son 9. Metió 7. O sea, la gestión en ese sentido de entrada es errónea. Pero es que después, en el penalti que pita él, que le hace errar el jugador, porque lo que hace es tirarse, una vez que lo comprueba en el monitor, se da cuenta que le ha engañado. Para mí, debía haberlo amonestado, porque lo es, y además se revuelve de tal forma que parece que le han dado un tiro con una pistola láser, empieza a pegar bote y empieza a dar vueltas como si fuera una croqueta. Igual. O sea, que lo ha engañado. Lo que todo tiene que coger y amonestarlo. Eso de entrada. Y en esa parada, en esa consulta del VAR, se va a 2 minutos 20 segundos. Si estamos hablando de 9 minutos más 2 minutos y 20 segundos, estaríamos hablando que tenía que haber hecho un descuento total en el segundo tiempo de 11 minutos con 20 segundos. Y bueno, lo acabó, como todos sabemos, en el minuto 98 con 40 segundos. Es decir, que se llevó a su casa aproximadamente 4 minutos. Tal vez tenía hambre, no vamos a ser mal pensados, Gil Manzano. No sé qué opinan ustedes del video del día de hoy. Más tarde les voy a hacer otro. Vamos a escuchar algo de, creo que de Jorge Ramos. Voy a buscar una cosita allí. Y bueno, va a estar bastante interesante también. De momento voy a despedirme. Ya he digerido un poco mejor el escándalo. Y esperando que por supuesto se tomen medidas, que lo dudo. Van a mandar a Gil Manzano 2 jornadas a la nevera y después va a empezar por debajito por el VAR. No va a pasar absolutamente nada. Lo de siempre, a la Madrid, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.